Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3, que tiene que ver con aplicaciones de la integral definida. Vamos a ver 5 aplicaciones. Déjenme compartir pantalla con ustedes. Ok, entonces aquí están las 5 aplicaciones que vamos a estudiar. Variación total o cambio neto, valor medio o valor promedio de una función, exceso neto de utilidad, vida útil de una maquinaria y valor presente y futuro de un flujo continuo de ingresos. En este video número 11 ya de nuestro curso, vamos a considerar las 3 primeras. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera, que es variación total o cambio neto. Entonces, aquí nos dan como dato la derivada de una función. Entonces, nos indican que esta derivada de la función es continua en el intervalo que estamos considerando, que es x variando entre a y b. Entonces, la variación total o cambio neto, cuando la variable x se modifica desde la posición A hasta la posición B, viene dada por esta expresión que está acá. Entonces, si ustedes la analizan, se dan que Q es una primitiva de Q', ¿okay?, de la derivada, y por el teorema fundamental del cálculo, bueno, la estamos evaluando en los límites de la integral. Entonces, aquí les repito, el dato que nos dan es la derivada de una función que la integramos. Y luego, por el teorema fundamental del cálculo, obtenemos cómo cambia la función original, en la que estamos interesados en calcular la variación, en calcular el cambio neto. Ok, vamos a ver un par de ejemplos de esto para que se den cuenta que no es difícil esta aplicación. Entonces, lo que tenemos es tratar de ubicar una derivada y el límite de integración, ¿no? Entonces, primer ejemplo. En una fábrica, el costo marginal viene dado por esta expresión, ¿no? Y aquí las unidades son dólares por unidad, ¿no? Unidad de producción. Cuando el nivel de producción es Q unidades. Nos preguntan en cuánto se incrementa el costo total de manufactura si el nivel de producción aumenta de 6 a 10 unidades. Entonces, aquí nos están dando como dato el costo marginal, ¿no? Que es esto que está acá. Y ese costo marginal, entonces, es la derivada del costo. Y nos están preguntando cuál es el cambio, cuál es la variación en el costo. ¿Durante qué intervalo? O cuando la producción pasa de 6 a 10. Entonces, eso nos permite identificar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, aquí está la integral, la fórmula que se usa para esta aplicación de cambio neto o variación total. Entonces, el resultado de integrar el costo marginal va a ser el costo por el que nos están preguntando. Y conocemos el intervalo donde cambia la función. Entonces, bueno, resolvemos la integral, ¿no? Reemplazamos por la expresión del costo marginal y nuestro límite de integración es entre 6 y 10. Resolvemos la integral por regla de la potencia. Aquí nos queda esto entre 3 y por este 3 se cancela el 3. Y por el teorema fundamental del cálculo se obtiene que cuando la producción pasa de 6 a 10 unidades, el costo aumenta, el costo total aumenta en $208. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos con un segundo ejemplo de esto. Aquí nos dicen que una proteína que tiene una masa M expresada en gramos, y esta proteína se va desintegrando en aminoácidos. Y esa desintegración la hace a una tasa, a un ritmo, ¿okay?, bien, dado por esta expresión matemática, ¿no? Y recuérdense que tasa es una derivada. Entonces, esta es la derivada de la masa con respecto del tiempo. Entonces, esta es a la velocidad, al ritmo en que la masa se está desintegrando en aminoácidos. Entonces nos preguntan cuál es la variación total de la masa de esta proteína que estamos considerando durante las primeras 2 horas. Entonces, como nos hablan de las primeras 2 horas, el instante inicial es 0 y el instante final es 2. Entonces, el intervalo de integración va de A igual a 0
AB igual a 2. Entonces reemplazamos. Ahora nos dan la derivada de la masa con respecto del tiempo, su integral nos da como resultado la masa. Y es de la masa que estamos calculando la variación. ¿Okay? ¿Cuánto se modificó? ¿Cuánto cambió? Bueno, resolvemos esta integral, ¿no? Entre 0 y 2 de la derivada de la masa, reemplazamos por los valores que nos dan y por la expresión matemática, hacemos nuestra integral y aquí el resultado, lo pueden repasar, ya hemos hecho bastantes integrales definidas, el resultado es menos 4. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, la masa de la proteína está disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Bueno, porque este signo es negativo. ¿En qué cantidad lo hace? Bueno, ya disminuye 4 gramos, aquí nos dio 4. ¿Durante qué intervalo? Bueno, durante las primeras 2 horas, porque ahí fue donde resolvimos nuestra integral. Entonces leo de nuevo, la masa de la proteína disminuye 4 gramos durante las 2 primeras horas. Entonces retengan que este signo menos lo interpretamos entonces como una disminución. Ok, entonces, en definitiva, cuando estamos considerando variaciones, cambios en una función, el dato que debemos buscar es una derivada y el intervalo donde se está resolviendo la integral definida. Es decir, identificar quién es A, quién es B y quién es la derivada de la función. Vamos con la segunda aplicación, que es la de valor promedio, ¿ok? Valor medio de una función. Entonces, aquí el dato va a ser una función. Antes era, les repito, una derivada, ahora es una función. Y un intervalo, donde estamos calculando ese valor promedio. Entonces, leo, sea f de x una función continua en un intervalo que nos interesa considerarnos, en este caso x, variando entre a y b, entonces el valor promedio, que lo vamos a denotar por b de la función en el intervalo, bueno, viene dado por esta expresión. Entonces, fíjense que esto es la integral de la función, la integral definida en este intervalo, que eso es un número dividido entre la longitud del intervalo. ¿Okay? Si esto es a y aquí está el 0, entonces entre 0 y a, esto vale a, ¿verdad? Y luego, si por aquí está b, el tamaño desde 0, aquí, esto va a ser b. Entonces, nuestro intervalo, este, tiene un tamaño de b menos a. Entonces, nosotros estamos dividiendo, para calcular el valor promedio, este numerito, que es resultado de la integral definida, entre la longitud del intervalo. Entonces, esta integral, bueno, se puede expresar de esta manera, ¿no? Escribimos 1 entre b menos a por la integral definida. Con esta expresión se calcula entonces el valor promedio de una función, que en este caso la función la estamos denotando por f de x. Vamos con un ejemplo. Nos dicen que un fabricante determina que T meses después de introducir un nuevo producto, las ventas de las compañías vienen dadas por esta función. Y esto en miles de dólares. Y nos preguntan cuál es el promedio de las ventas mensuales de la compañía durante los primeros 6 meses luego de introducir el nuevo producto. Entonces, como les decía, cuando calculamos el valor promedio, aquí la información, el dato, es una función. ¿Okay? En cambio total, variación, era una derivada, ahora es una función. Aplicamos la fórmula de valor promedio. ¿Okay? Entonces, 1 entre la longitud del intervalo b menos a por la integral definida en el intervalo que se está considerando y de la función particular, ¿no? Que en este caso es esta, ¿no? La de ventas. Bueno, del enunciado nos damos cuenta que como nos hablan de los primeros 6 meses, A es 0 y B es 6. Reemplazamos 1 entre b menos a, o sea, esto es un sexto, integral entre 0 y 6, de la función ventas. Entonces, al final, la integral que queremos resolver es esta que está aquí enmarcada. Entonces, definitivamente, de lo que hemos aprendido de resolución de integrales, esta es una que se resuelve por sustitución, ¿no? Por cambio de variable. Eso es lo que vamos a hacer en la diapositiva siguiente. Entonces, ensayamos este cambio, el radicando, aquí que está en el denominador, lo sustituimos por u. Entonces, u igual 4t al cuadrado más 25. El diferencial de u va a ser 4 veces
perdón, 2 por 4 t, o sea, 8t diferencial de t. Y para resolver la integral definida, ensayamos la estrategia de ajustar los límites de integración. Entonces, fíjense que cuando t es 0, u vale 25, es lo que tenemos aquí. O sea que cuando t es 0, u es 25. Y cuando t es 6, 4 por 6 al cuadrado, o sea, 4 por 36 más 25, eso da 169. Entonces, pasamos de la variable t a la variable u y ajustamos en el camino los límites de la integral, ¿no? De 0 pasamos a 25 y de 6 a 169. Bueno, entonces resolvemos la integral. Fíjense que como es una raíz, expresamos esto en exponentes fraccionarios, estamos en el denominador, pasamos al numerador, nos queda un exponente negativo menos un medio, por regla de la potencia, el resultado final, ¿okay? Aquí después de operar, hacer un poco de aritmética, nos queda entonces 250. Pero recuérdense, ¿okay?, que las ventas, las unidades eran miles de dólares. Miles de dólares. Entonces esto es 250 miles de dólares o 250.000 dólares. Entonces, ahorita lo expresamos de esta manera: el promedio de ventas mensuales de la compañía durante los 6 meses posteriores a la introducción del nuevo producto es 250.000 dólares por mes. ¿Okay? Entonces, ese es el promedio. Entonces, les repito, recapitulando brevemente, hemos visto entonces dos aplicaciones. La primera, la de cambio neto o variación total, que necesitaba la derivada como dato y el intervalo de integración. Y el segundo, valor promedio, o la segunda aplicación, valor promedio, que la información que necesitamos es una función y el intervalo de integración. Entonces vamos a ver la tercera y última aplicación que se considera en este video, que es la de exceso neto de utilidad. Ok, entonces vamos a ver qué requerimos para poner en práctica esta aplicación. Tenemos dos planes de inversión que los estamos denotando por P1 de T y P2 de T. Y estos planes de inversión generan utilidades dentro de T años. Las tasas de rentabilidad, tasas, recuérdense que la palabra tasa se asocia a derivada, entonces las tasas de rentabilidad de cada plan, bueno, son sus derivadas, ¿no? La del plan de inversión P1, P1' de T, y la del plan de inversión P2, P2' de T. Y estas tasas de rentabilidad satisfacen esta condición, ¿no? Que la tasa de rentabilidad del segundo plan es mayor que la del primer plan durante los próximos n años. Es decir, en el intervalo donde T está comprendida entre 0 y esa cantidad de años n. Es decir, que el plan de inversión número 2 es más rentable que el primero, ¿no? Porque su tasa de rentabilidad supera a la del primer plan, al menos durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entre 0 y n años. Entonces, ¿cuál es el exceso neto de utilidad? ¿Okay? ¿Cuántos, pensamos en dólares, cuántos dólares adicionales genera el plan 2 sobre el plan 1? ¿Okay? Entonces, ese exceso de utilidad lo vamos a denotar por E de T. Es decir, que ese exceso va a ser la diferencia entre el plan 2, ¿okay?, y el plan 1, ¿no? P2 de T menos P1 de T. Ahora bien, el exceso neto de utilidad, fíjense que esta expresión aquí arriba, ¿okay?, la que estoy indicándoles con el cursor, es una función que depende del tiempo. Entonces, es algo que va a estar cambiando, va a tener infinitos valores en este intervalo, ¿no? Entre 0 y n. A nosotros lo que nos interesa ahora es calcular lo que se llama el exceso neto de utilidad, que eso va a ser un número. Y ese exceso neto de utilidad viene dado por esta integral que está acá. Y fíjense que esto está relacionado con la primera aplicación que vimos, la de cambio neto, variación total. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la derivada entonces del exceso de utilidad, la derivada del exceso de utilidad, cuya integral va a ser el exceso neto de utilidad. ¿Y quién es E'? Bueno, va a ser la diferencia entre P2' menos P1'.
Entonces, fíjense que esto es una aplicación de la primera propiedad del exceso de la variación total, cambio total, que fue la primera aplicación que vimos, pero en un contexto de economía. Entonces vamos a ver una observación primero antes de considerar un ejemplo. Entonces aquí tenemos el exceso neto de utilidad, que les repito, esto es un número, ¿okay? Es la primitiva de E', esta diferencia es E', esa primitiva entonces por el teorema fundamental evaluada entre A y B, pero recuérdense que A es 0 y B es N. Entonces, esto se puede también interpretar gráficamente, este exceso neto, como el área encerrada entre las curvas de P2' y P1'. ¿Okay? Entonces, esta es P2', esta es P1'. La diferencia entonces entre 0 y n es el área encerrada por estas curvas, y eso corresponde al exceso neto de utilidad. Entonces, gráficamente también pudiéramos obtener este resultado. Vamos a ver un ejemplo. Dentro de T años, una inversión genera utilidades a una tasa P1' de T igual a 50 más T al cuadrado. Las unidades $100 por año. Una segunda inversión lo hace a una tasa P2' igual a 200 más 5T. Las mismas unidades, ¿no? $100 por año. Entonces vemos que la primera tasa de rentabilidad, 50 más T al cuadrado, gráficamente es una parábola, ¿okay? Una función cuadrática. Mientras que la segunda es lineal. Esto es la ecuación de una recta. Primera pregunta, ¿durante cuántos años la tasa de rentabilidad de la segunda inversión, ¿okay? P2', supera la primera, P1'? Segunda pregunta, calcule el exceso neto de utilidad para el tiempo hallado en la parte A. Y lo último es la interpretación gráfica, ¿no? Trace las curvas de las tasas de rentabilidad de ambos planes y señale la región cuya área representa el exceso neto de utilidad. Entonces, este es un problema típico de esta aplicación, ¿no? De exceso neto de utilidad. Entonces, la relación esta P2' mayor que P1', es decir, cuando la tasa de rentabilidad del segundo plan supera la primera, esto se cumple. ¿Hasta qué momento? Hasta que son iguales. Entonces, nosotros resolvemos esta ecuación. Entonces, reemplazamos P2' es aquí lo tenemos. Bueno, igualamos 50 más T al cuadrado. Esta es P1' igual a P2', que es 200 más 5T. Entonces, eso nos da una ecuación cuadrática, T al cuadrado, menos 5T, menos 150 igual a 0. Hallamos las raíces son T igual a 15 y T igual a menos 10. Nos quedamos con la solución positiva porque estamos hablando de tiempo. Entonces, durante 15 años, la tasa de rentabilidad de la segunda inversión supera la primera. ¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a esta observación que habíamos visto antes. Lo que calculamos, bueno, en nuestro ejemplo, son otras las curvas, porque vimos que P2' es una parábola y P1' es una recta. Pero lo importante, lo que estamos considerando es este intervalo. Nosotros estamos calculando esta n, que es 15 para nuestras ecuaciones, y lo que vimos es que P2' es mayor que P1' hasta el momento que se igualan. Entonces nosotros resolvimos esta ecuación, igualamos P1' con P2' para determinar este tiempo n. Eso fue lo que hicimos en la primera parte. Igualamos P2' con P1' para determinar ese tiempo n, que en este caso particular, para las ecuaciones que estamos manejando, da un resultado de 15 años. Esa es la primera parte. La segunda nos piden que calculemos el exceso neto de utilidad para el tiempo hallado en la parte A. Entonces aplicamos la fórmula. La primitiva aquí, el exceso de utilidad, en 15 menos 0, es lo que vamos a obtener resolviendo entonces esta integral. La integral definida entre 0 y 15 de las diferencias de las tasas de rentabilidad
de los planes de inversión. Entonces reemplazamos por el valor de P2', esta expresión acá, y le restamos lo que es la expresión de la tasa de rentabilidad del primer plan. Manipulamos aquí algebraicamente y llegamos a esta expresión cuadrática, que es la que al final integramos, ¿no? Entonces la primera integral es 150t, la segunda es 5t al cuadrado entre 2, y esta, por regla de la potencia, menos t al cubo entre 3. Eso lo evaluamos entre 0 y 15, y por el teorema fundamental del cálculo, el resultado entonces es 1687,5. Y recuérdese que las unidades eran cientos de dólares. Entonces, el exceso neto de utilidad es, multiplicamos aquí por 100, 168.750 dólares. Ahora viene la tercera parte, donde nos piden que tracemos las curvas de las tasas de rentabilidad de ambos planes y señalemos la región cuya área representa el exceso neto de utilidad. Entonces tenemos P2', que es una recta. Esto es la ecuación de una recta. ¿Okay? Entonces cuando T es 0, P2' vale 200, que es esta recta, ¿no? Cuando T es 0, P2' vale 200 y luego tiene una pendiente positiva de 5. Entonces ella se incrementa de esta manera. ¿Okay? No estamos haciendo la gráfica exacta, tenemos algo aquí cualitativo de cómo son los comportamientos, ¿no? Estamos bosquejando entonces las gráficas. Entonces tenemos la de P2', que les repito es una recta. Luego vamos con la otra, que es una parábola, y es una parábola que abre hacia arriba, porque aquí el coeficiente director o líder, el que acompaña a t al cuadrado, es positivo. Entonces, esta es una parábola que abre hacia arriba. ¿Y desde dónde lo hace? Bueno, fíjense que cuando t es 0, P1' vale 50. Entonces arrancamos en 50 y luego comenzamos a abrir hacia arriba. ¿Okay? Entonces, este punto donde se unen corresponde a 15 años. Y durante ese periodo de tiempo de 0 a 15 años, el plan de inversión número 2 es más rentable que el primero. A partir de ahí, bueno, ya la situación cambia. Pero el área aquí entre las curvas, ¿okay? Entre P2' y P1', este numerito, 168.750 dólares, representa entonces el exceso neto de utilidad. O mejor dicho, el área entre las curvas representa el exceso neto de utilidad. Entonces, les repito, este es un ejemplo típico, muy frecuente, para esta aplicación de exceso neto de utilidad. Entonces tenemos el cálculo del tiempo durante el cual un plan de inversión es mejor, es más rentable que el otro, cómo calcular el exceso neto de utilidad y la interpretación gráfica de nuestras curvas. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos este primer video de aplicaciones de la integral definida. Vamos a considerar otro más para cubrir las otras dos, ¿no? La de vida útil de una maquinaria y valor presente y valor futuro de un flujo continuo, constante de ingresos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.